Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Guillermo Vega Zaragoza y soy su anfitrión en este canal llamado Tunde Teclas, donde abordamos temas de libros, literatura, autores, cine, series, películas y también cualquier otro tema de cultura relacionado con la creación. En esta ocasión, pues bueno, primero eh, quiero saludar a todos los que nos acompañan, que están aquí ahora en el canal viendo este episodio. Y pues en esta ocasión voy a hablar y pues bueno, a descargar un pendiente que tenía, que era precisamente la vida y la obra de el príncipe de los poetas malditos, que es Arthur Rimbaud. No Arthur Rimbaud, sino Arthur Rimbaud, así es como se pronuncia en francés, porque ya sabemos que las terminaciones en francés, pues bueno, no se leen como se escriben, sino que tienen entonces la terminación AU, no se pronuncia la D, sino es Rimbaud, así debería de ser Rambo, no Rimbaud, sino Rambo. Entonces, Arthur Rimbaud, pues bueno, fue un poeta de siglo XIX que ha sido considerado y que tiene muchísima popularidad, sobre todo entre los poetas o las personas que quieren escribir poesía o que escriben poesía, que son muy jóvenes y que lo descubren a esa edad y que pues sienten cierta pues afinidad por lo que significa sobre todo el mito que se ha formado a lo largo de los años y del poeta maldito. Precisamente vamos a hablar cómo se crea el mito del poeta maldito, qué significa realmente ser un poeta maldito, si verdaderamente Arthur Rimbaud fue un poeta maldito, qué consiste esto de la malditez, porque creo que hay una, pues, confusión a veces provocada, pues, por la falta de lectura y el dejarse llevar por el sensacionalismo, que significa que un poeta como Arthur Rimbaud, pues, a los 15, 16 años, ya escriba poemas portentosos, poemas muy bien realizados y que a los 19 años haya decidido, 19, 20 años haya decidido dejar la poesía y dedicarse a otras cosas, entre ellas el comercio de armas. Y algunos han dicho que hasta comerciar con esclavos en África. De todo eso vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de su obra, vamos a hablar de la tormentosa y agitada vida que llevó antes de dejar la poesía, pero también la vida que llevó hasta su muerte a los 37 años por una gangrena en una pierna. Murió bastante joven, pero ya él ya había abandonado la literatura y la poesía hacía mucho tiempo y pues se dedicaba al comercio. Entonces vamos a hablar sobre su vida, sobre su obra, sobre su relación con los poetas franceses, con los poetas simbolistas. Vamos a hablar sobre su tortuosa y apasionada relación con otro gran poeta, Paul Verlaine, que también Paul Verlaine, pues bueno, fue el que se encargó
de sostener y mantener durante su vida el mito y la obra de Arthur Rimbaud. Eh, y pues bueno, luego vamos a ver, pues bueno, las influencias, tanto las influencias, quienes influyeron en él, y también la influencia que ha tenido en muchísimos poetas, escritores, y pues de hecho pues es así lo denominó André Breton, es uno de los precursores del movimiento surrealista y pues de todas las vanguardias poéticas de principios del siglo XX, y pues hasta la fecha sigue siendo estudiado y eh, pues bueno, venerado, admirado, leído sobre todo, y pues también, ¿por qué no?, malinterpretado. Entonces, bueno, antes de entrar en materia, pues bueno, quiero decir que agradezco a los que están aquí en este episodio. Eh, los que no se hayan suscrito al canal, pues estaría muy bien que se suscribieran al canal. También que pues si les gustan los temas que tratamos cada semana aquí en el canal, pues también que lo compartan con sus conocidos, con sus amigos, que les gusten los temas literarios, los cuales, pues bueno, aquí los abordamos pues con seriedad y con conocimiento acerca de los autores que hablamos, porque bueno, además, pues una de los características del canal, pues bueno, es que hablamos de libros con los libros en la mano. Entonces, aquí, pues bueno, quiero ir mostrando los libros diferentes libros de Arthur Rimbaud y sobre Arthur Rimbaud que he ido, pues bueno, coleccionando y leyendo a lo largo de mi vida. Y pues bueno, voy a iniciar con, pues bueno, contando cómo fue que yo entré en conocimiento de Arthur Rimbaud. Pues bueno, yo tenía 16, 17 años y leí la biografía de Jim Morrison, el cantante de los Doors, donde hablaba precisamente de Arthur Rimbaud. Ahí se mencionaba como uno de los autores que eran favoritos y preferidos de Jim Morrison, entre otros autores. Ahí fue cuando me enteré que existía Arthur Rimbaud, me enteré que existía Friedrich Nietzsche, me enteré que existía Charles Baudelaire, y bueno, me enteré que existía el psicoanálisis con Sigmund Freud. Y fue en esa época en donde yo empecé a leer a esos poetas y a esos filósofos y escritores. No entendía mucho porque, pues bueno, me faltaba mucho para tener el conocimiento y el bagaje para poder entender en plenitud y también, pues, disfrutar en plenitud, sobre todo la poesía pues bueno, eh, pues bueno, profunda, complicada, intrincada, es la palabra, de Arthur Rimbaud, sobre todo porque no es una poesía sencilla, es una poesía que, pues bueno, sobre todo al principio tiene muchas referencias a otras épocas, a otras cosas que pues ya se nos escapan, sobre todo si uno no tiene conocimiento histórico sobre lo que trata muchos de los poemas y también sobre la forma en que Arthur Rimbaud pues empezó a escribir, porque esa es una de las características y por eso fue tan célebre y tan famoso
Arthur Rimbaud en el sentido de que él vino a revolucionar o uno de sus objetivos era revolucionar la poesía de su tiempo. Entonces también en la forma, pues bueno, es bastante intrincado, quien, sin conocimiento previo, sin mucho contexto acerca de lo que es la poesía y la poesía del, sobre todo de principios del siglo, mediados del siglo XIX, antes de que se cocinaran o cuando se empiezan a cocinar las vanguardias literarias y artísticas que explotarán ya en el siglo XX, pues bueno, es importante Arthur Rimbaud en ese sentido, tener tener ese conocimiento y esas referencias. Entonces, así fue como yo conocí a Arthur Rimbaud, como lo empecé a leer y empecé a coleccionar cosas. Eh, Me llamó la atención, yo soy un fanático de los Doors y de Jim Morrison sobre todo, y me llamó mucho la atención que, pues bueno, incluso fuera tan conocido y tan relacionado Arthur Rimbaud con Jim Morrison, al grado de que, pues bueno, hay un libro que se llama Rimbaud y Jim Morrison, El rebelde como poeta, de un maestro, de un profesor norteamericano, Wallace Foley, ¿sí? Que habla precisamente, bueno, hace unos breves perfiles de Morrison y de Rimbaud, y bueno, y después pues hace una glosa sobre la poesía de ambos poetas y ambos escritores. ¿Por qué? Porque fíjense que precisamente esta es la poesía en inglés de los trabajos completos, cartas seleccionadas de Rimbaud, que es precisamente con la traducción y la introducción y las notas de Wallace Foley, que además esta fue la versión que leyó en su momento Jim Morrison. Por eso también lo tengo, esta versión en inglés de las obras completas de Arthur Rimbaud, que está en inglés. Y pues bueno, esos fueron algunos de los primeros, pero en realidad, pues bueno, los primeros libros que yo compré, que leí de Arthur Rimbaud, pues bueno, fueron, pues primero que nada, Una temporada en el infierno, que es realmente el único libro en forma de libro que publicó en vida, que él recopiló en vida y que se publicó en su momento, Una temporada en el infierno, de Arthur Rimbaud, y las iluminaciones, esta es una portada muy fea, por ahí debo de tener la otra, la edición de esta editorial ya desaparecida, eh, premiada en esta colección llamada La nave de los locos, que bueno, pues esta editorial la hacía en 1981, con traducción y prólogo de Marco Antonio Campos. De aquí vamos a leer algunos fragmentos más adelante. Y pues también, bueno, Marco Antonio Campos, uno de los grandes conocedores y pues también eh, adoradores de Arthur Rimbaud. Entonces, pero este está bastante fea. Iluminaciones, la portada, esta edición es bastante fea porque pues la mía no la encuentro por allá, está la edición original que tenía yo en esto, pero bueno. Eh, Iluminaciones fue un libro que publicó Paul Verlaine, que recopiló y publicó Verlaine creyendo que Arthur Rimbaud ya había muerto.
y lo publicó sin su permiso. Y pues bueno, estos son dos de los grandes o más famosos libros de la poesía de Rimbaud. Sin embargo, pues bueno, Arthur Rimbaud publicó muchísimo en vida, en revistas y en publicaciones de su tiempo durante un periodo de 3 años. Y entonces, más o menos, esa su poesía completa, que aquí está en versión bilingüe, en esta bonita edición de Atalanta, con la edición a cargo de Mauro Armiño, que es una de las, pues bueno, yo creo que es la mejor y más completa de las obras reunidas de Arthur Rimbaud, que incluye tanto la poesía como la prosa, porque, pues bueno, justo es decir que otras editoriales, como por ejemplo, Cátedra, que tienen esta edición de las poesías completas de Rimbaud, y que incluye, pues, como siempre, como acostumbra Editorial Cátedra, un estudio introductorio bastante completo sobre la vida y la obra de Rimbaud, pero también está la prosa completa, donde vienen precisamente las iluminaciones y la temporada en el infierno. Entonces, esto debería de ser, estos dos libros son esto, casi. Tiene algunas diferencias, pero básicamente son los mismos libros. Y entonces, pues bueno, tenemos estos libros como quien se quiera acercar a la poesía de Arthur Rimbaud, pues bueno, están dos puertas de entrada, pues son Una temporada en el infierno y Las iluminaciones, y pues luego ya si quieren entrarle a todo, que es desde su poesía, estos son más asequibles, ya está bastante carito para los tiempos, no sé si todavía esté disponible, yo creo que sí, porque es un long seller, o sea, todo mundo lo quiere. Y estas dos. Entonces, para quien quiera, bueno, aquí también tengo otras ediciones, esta horrible por edición portada de Una temporada en el infierno, nomás por no dejar. Y algunas otras, que bueno, hay muchísimas ediciones por ahí sueltas de la poesía de Rimbaud. Esta edición bilingüe también, una edición de Edicomunicación, pues básicamente pues porque está en pasta dura y pues bueno, también es una colección dirigida por el catedrático Francesc L. Cardona, que pues bueno, es bilingüe y trae algunas traducciones, ¿no? De obras de poemas sueltos de Rimbaud. Y esta edición, que esta me la encontré en una feria de libro en Colima, Poemas escogidos, Arthur Rimbaud, Penínsulas dislocadas, de una, de una editorial española, Amagorz. También esta sí está muy bonita, elegante la portadita. Y pues trae también traducción bilingüe también, ¿o no? No, creo que no es versión, no trae bilingüe, pero trae también, pues bueno, es una poesías escogidas, seleccionadas de Arthur Rimbaud, que bueno, pues también puede ser, pero pues bueno, esta también ya es
esta no es tan, aquí está, Penínsulas Dislocadas, ¿quién traduce? Selección, traducción y prólogo de Adalbert Salas Hernández, y bueno, hay muchísimas eh, ediciones y libros sobre, aquí nada más tengo algunos que son los que he podido leer, recopilar a lo largo de estos años, y bueno, pues ese es para entrar en materia, abrir boca sobre las obras eh, de Arthur Rimbaud, y pues bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre la vida y la obra de Arthur Rimbaud. Eh, Arthur Rimbaud nació en 1854 en Charleville, un pueblo provinciano del noreste de Francia. Eh, Fue el segundo hijo del capitán de infantería Frédéric Rimbaud y de Marie-Catherine Vitaly Cuif, Cuy, 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 que era una campesina. Tuvo tres hermanos. Su hermano mayor se llamaba eh, Frédéric, que nació en 1853, y tuvo dos hermanas menores, Victorine, que murió, dos hermanas menores, que murió, una que murió cuando tenía un mes de nacida, Vitaly e Isabel. Bueno, le sobrevivieron dos hermanas. Eh, entonces, el capitán Rambo, pues abandonó a la familia luego de que nació Isabel, y nunca volvió a ver a su familia ni regresó al pueblo, y entonces los abandonó. Entonces la madre de Rambo, pues tuvo que hacerse cargo de los niños, de su familia, eh, que era esta mujer, pues era una mujer pues muy autoritaria y de fuerte carácter, y sobre todo también muy religiosa. Entonces, este abandono del padre, pues bueno, marcaría profundamente a el pequeño Arthur, y sobre todo, pues lo marcaría la vida con su madre, que su madre, pues bueno, vivió muchísimo tiempo más que el propio Rambo, que bueno, ya dijimos que murió a los 37 años, su madre murió en 1907, y aquí tengo esta biografía de la madre de Rambo. Es una curiosidad. François Lalande escribió esta biografía, la madre de Rambo, que se llama ni más ni menos, que pues habla precisamente, ¿no?, de la vida de esta mujer que, bueno, marcó muchísimo la existencia de Rambo, y que, bueno, pues aquí, pues trata de hacerle un poco de justicia, ¿no? Porque Rambo, pues sí hablaba mucho de su madre, y de cómo la vida tan, eh, pues tan dura que lo hizo vivir su madre, pues porque era pues bastante estricta, bastante autoritaria, y pues quería que el muchacho pues se portara bien y fuera por el camino del bien. Pero desde muy pequeño Arthur demostró dos cosas: que era muy rebelde y que era un genio literario. Entonces, desde muy pequeño ya Arthur, ya él mostraba un talento extraordinario para la escritura. A los 15 años ya escribía poemas,
de una gran eh, madurez, o sea, ya escribía como gente grande y no solamente los escribía en francés, sino que también los escribía en latín, ¿sí? Entonces, de hecho, pues bueno, ya desde los 15 años, en 1869, escribe para un evento eh, académico, en un concurso, escribe su, su primer poema destacable y conocido, porque pues bueno, se publicó, que está escrito en latín a los 15 años. A los 15 años él ya dominaba el latín y ya podía escribir un poema muy notable en precisamente latín. Entonces aquí les voy a leer un, un fragmento de este poema que se llama Yugurta, que viene en las poesías completas de Arthur Rimbaud y que les voy a leer aquí. Ha nacido en las colinas de Arabia un niño enorme y Laura Leve ha dicho, este es el nieto de Yugurta. Hacía poco tiempo que había desaparecido por los aires aquel que de pronto sería para la patria y para el pueblo árabe Yugurta. Cuando una sombra apareció sobre el niño ante la mirada atónita de sus padres, la sombra de Yugurta, narrando su vida y profiriendo este oráculo. Oh patria mía, oh tierra defendida por mis trabajos e interrumpida momentáneamente por el céfiro, se cayó un momento. Roma impura, morada antaño de numerosos ladrones, rompió malvada sus muros angostos y se expandió por sus alrededores, condenando, encadenando los contornos vecinos. Abrazó con lazos apretados el orbe y lo hizo suyo. Muchos pueblos no quisieron rechazar el yugo fatal y los que cogieron las armas derramaban su sangre a porfía, pero sin resultados para la libertad de su patria. Más grande que los obstáculos, Roma destrozaba pueblos cuando no se aliaba con sus ciudades. Ha nacido en las colinas de Arabia un niño enorme y el aura ligera ha dicho, este es el nieto de Yugurta. Yo mismo creí que este pueblo tenía sentimientos generosos, pero cuando fui mayor y pude ver esta nación de cerca, una gran herida apareció bajo su enorme pecho. Un veneno siniestro se había diluido por sus miembros, la sed fatal del oro. Toda ella estaba levantada en armas y esta ciudad meretriz reinaba sobre el orbe entero. Contra esta reina, contra Roma, decidí luchar, despreciando el pueblo al que toda la tierra obedece. Bueno, pues es un poema que habla sobre, bueno, pues esta, eh, pues bueno, personajes históricos, ¿no? Pues africanos, de eh, lo que después será Argelia, ¿no? Y los pueblos árabes, ¿no? Eh, que habla, pues precisamente, pues imaginémonos que hoy en día un poeta de 15 años logra escribir en latín esto en cualquier parte del mundo y no digamos en México, ¿verdad? Pues obviamente estamos hablando de un genio, ¿no? De un joven, pues que ha sido atacado, vamos a decirlo así, que ha sido atacado por el demonio de la poesía. Entonces, pues a esa edad él ya empezaba a ganar premios,
en literatura, en lengua y en otras asignaturas y empezó a publicar poemas en revistas a la edad de 15 años, lo cual habla pues precisamente de una precocidad y de una genialidad pues pocas veces vista y que bueno pues se revelará aún más con el paso de los años y que será bastante pues breve en el sentido de que apenas durará 3, 4 años desde que él escribe este poema o publica este poema hasta que toma la decisión de dejar de escribir. Entonces, en 1869 69, escribe este poema y luego en el año posterior, en enero, la revista Para Todos le publica Los regalos de los huérfanos, que vamos a leer aquí, que han traducido como el regalo de los huérfanos o el aguinaldo de los huérfanos. Vamos a ver. eh, ya el poemas, ese creo que está acá, este lo tengo acá, marcado acá en este. Este está en este de acá, en el de Mauro Armiño. Vamos a leerlo. Vamos a leer también en su fragmento, son poemas largos. Acá lo tradujeron como los aguinaldos de los huérfanos. Y entonces dice, está lleno de sombra el cuarto, vagamente se oye de dos niños el triste y dulce cuchicheo. Su frente se vence aún cargada de sueño bajo la larga cortina blanca que tiembla y se levanta. Fuera los pájaros se arriman frioleros, sus alas se entumecen bajo el gris de los cielos y con su séquito de brumas el año nuevo, arrastrando los pliegues de su manto de nieve, sonríe entre sollozos y canta tiritando. Es la primera parte, luego sigue otra segunda parte, pero bueno, ya más o menos se puede intelegir y entrever, pues ya que está ya con un dominio mucho mayor, ¿no? Y con ya una eh, decisión poética, ¿no? Bueno, en julio de ese año de 1870 comienza la guerra franco-prusiana y la escuela de Charleville pues tiene que cerrar y entonces pues él ya tiene que deja de estudiar, ¿no? Y pues bueno, él eh, pues sigue escribiendo. En agosto gana el primer premio de un concurso de poesía latina en un evento académico y el 29 de ese mes realiza su primera escapada a París. El dinero que tenía para el boleto, pues no le alcanzaba el dinero y se coló en el tren donde lo detuvieron y lo encarcelaron. Y será uno de sus maestros, George, George Isambard, George Isambard, quien acude en su auxilio y lo ayuda a salir. ¿Sí? Eh, ya entonces, ya para entonces, ya 15, 16 años, Rambo se va a Douai, Douai, más bien, Douai, y durante ese viaje conoce al poeta Paul Demeny, que será uno de sus grandes amigos en ese periodo, y en octubre se vuelve a fugar y vaga por el norte de Francia y Bélgica durante varios meses. Eh, Cuando Isambar lo regresa a su casa, pues bueno, su madre, que siempre, pues bueno, que era muy estricta y todo, pues le da una tunda y pues bueno, siempre ella lamentará que Arthur no sea pues la persona que ella quisiera, ¿no? Un niño bien portado y todo, sino que sea eh,
pues rebelde que pues no quiere conocer el mundo. En 1871, coincidiendo precisamente el año de la Comuna de París, que es este periodo brevísimo de la historia de Francia, donde por 2 meses, pues los trabajadores tomaron el poder y bueno, fue lo que se consideró, o algunos consideraron como la primera dictadura del proletariado, que nada más duró 2 meses, donde trató de hacer pues muchas cambios en el gobierno tomado por los obreros, por los trabajadores, pero bueno, pues después fue derrocado y derrotado, pero causó mucha conmoción en Francia en ese entonces, y Arthur pues vivió eso de cerca porque en ese entonces estaba en París. Pero en ese año, en 1871, él escribe, que hay que destacar de nuevo, que él tiene 16 años apenas, y entonces le escribe a su amigo Paul Demeny y a su maestro George Isambard lo que se llamarán las cartas del vidente, que son, pues bueno, vamos a decirlo así, su manifiesto poético, y que donde pues él proclama pues para lo que para él es la poesía, y cuál debería de ser el papel del poeta a partir de ese momento, ¿no? Entonces voy a leer aquí en esta versión, traducida por Marco Antonio Campos, voy a leer estos dos. Dice, nunca se ha juzgado, digo, empieza con algunas cosas que le dice que le va a, que tiene que escribir, y luego ya en otra parte dice, está dirigida a Paul Demeny, sí, Paul Demeny. No se ha juzgado nunca de un modo correcto al romanticismo. ¿Quién lo habría juzgado? Los críticos, los románticos, que demuestran muy bien que la canción es pocas veces la obra, es decir, el pensamiento cantado y comprendido del autor. Porque yo es otro. Si el cobre se despierta en trompeta, no es por su culpa. Me es evidente algo. Asisto a la eclosión de mi pensamiento. Lo miro, lo escucho. Toco el arco del violín. La sinfonía hace su movimiento en las profundidades o llega de un salto a la escena. Si los viejos imbéciles no hubieran encontrado del yo, sino la significación falsa, no tendríamos que barrer estos millones de esqueletos que desde un tiempo infinito han acumulado los productos de su inteligencia cerrada, proclamándose autores. En Grecia, dije, versos y liras ritman la acción. Después música y rima son juegos, mero recreo. El estudio de este pasado fascina a los curiosos. Muchos se divierten renovando estas antigüedades. Son para ellos. La inteligencia universal ha lanzado siempre sus ideas con naturalidad. Los hombres recogen parte de estos frutos de la mente. Se utilizan estos frutos, se escriben libros. Tal era la marcha del hombre sin cultivarse, sin despertar aún, o no aún en la plenitud del gran sueño. Funcionarios, escritores, autor, creador, poeta. Este hombre nunca ha existido. El primer estudio del hombre que quiere ser poeta es su propio conocimiento total. Escudriña su alma, la inspecciona, la toca, la comprende. Desde que la conoce debe cultivarla. Esto parece simple. En todo cerebro se cumple un desarrollo natural. ¿Cuántos egoístas se proclaman autores
y hay tantos otros que se atribuyen su progreso intelectual. Pero se trata de hacer el alma monstruosa a la manera de los robachicos. ¿Qué va? Imaginen un hombre plantado y cultivando verrugas en el rostro. Digo que es preciso ser vidente, hacerse vidente. El poeta se hace vidente por un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos, todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura. Él busca por sí mismo, agota en él todos los venenos para conservar solo las quintesencias. Inefable tortura en la que hay necesidad de toda la fe, de toda la fuerza sobrehumana, en la que él llega a ser entre todos el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito y el supremo sabio, porque él llega a lo desconocido, puesto que él ha cultivado su alma, ya rica más que ningún otro. Llega a lo desconocido y cuando loco termina por perder la inteligencia de sus visiones, él las ha visto, que reviente en su salto por las cosas inauditas e innombrables. Vendrán otros horribles trabajadores. Ellos comenzarán por los horizontes en los que el otro se ha desplomado. Eso es escrito por el poeta Arthur Rimbaud a los 16 años. Esos párrafos, esas sentencias donde él plantea pues, lo que será el, o lo que tendría que ser el camino del poeta a partir de él, yo creo que influido por el espíritu revolucionario de su tiempo, que se manifiesta también en un brevísimo periodo como es la Comuna de París, pues es la cuestión de dinamitar todo y de empezar de nuevo, ¿no? Eh, Esto, pues bueno, será retomado precisamente por los surrealistas, ¿no? Donde el poeta pues tiene que liberarse, ¿no? Del imperio de la razón y sumergirse en las profundidades del inconsciente, ¿no? Sí. Entonces, ahí él, bueno, de alguna manera también Friedrich Nietzsche en alguno de sus libros eh, dice que, pues bueno, una de las formas del artista es la embriaguez, pero no la embriaguez nada más del vino, sino la embriaguez de todo, de la vida. De alguna manera prefigura esto y seguramente por ahí debe de haber habido algo de influencia, o si no, pues no importa, porque precisamente hablan de eso, ¿no? De cómo debe de ser el poeta y cómo el poeta llega, ¿no? A la profundidad de la poesía y qué es lo que debe de hacer. Debe dar testimonio de esas visiones, ya que se convierte en un vidente, traerlas y mostrarlas y que los demás las sigan, ¿no? Esas visiones y las trabajen. Entonces, entre 1870 y 1873, Rimbaud produjo casi toda su obra poética. Una temporada en el infierno, como ya les dije, que la publica en 1873, es su único libro publicado en vida, que es una prosa poética, autobiográfica y visionaria, donde ajusta cuentas consigo mismo y con su relación con Paul Verlaine, que más adelante veremos, ¿no? Iluminaciones, que publica Verlaine en 1886, cuando él cree que Rimbaud murió. eh, Ahí están esto. Pero antes de eso, y ahorita vamos a leer
una de las famosas, o sea, la primera, el- los primeros párrafos o la primera parte, sí, la primera parte de la, temporada, una temporada en el infierno, donde pues bueno, ya se ve la forma y esta actitud de tratar de romper todo. Ayer, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones, donde corrían todos los vinos. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Me armé contra la injusticia. Huí, oh miseria, oh hechiceras, oh odio. A ustedes mis tesoros les confié. Logré desvanecer de mi espíritu toda la esperanza humana. A toda alegría para estrangularla di el salto sordo de la bestia feroz. Llamé a los verdugos para morder, agonizando, la culata de sus fusiles. Invoqué las plagas para ahogarme con la arena, la sangre. La desdicha fue mi Dios. Me revolqué en el fango y me sequé con el aire del crimen y le jugué buenas trampas a la locura. Y la primavera me trajo el libre reír del idiota. Y ahora, últimamente, encontrándome muy cerca de proferir el último cuac, he pensado buscar la llave del festín antiguo, donde volvería a ver, donde volvería tal vez a tomar apetito. Esta llave es la caridad. Esta inspiración demuestra que soñé. Será siempre llena, etcétera. Exclama el demonio que me coronó de luces, de dulces adormideras. Gana la muerte con todos tus apetitos y tu egoísmo y los pecados capitales. Ah, estoy harto. Pero amado Satán, conjuro que para que se me vea con menos irritación y a la espera de pequeñas infamias retrasadas, a ustedes que aman en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, desprendo estas hojas horribles de mi carnet de condenado. Obviamente, pues aquí podemos ver, este, pues ya, pues la gran influencia que tienen los románticos como Víctor Hugo y sobre todo el gran maestro Charles Baudelaire, ¿no? Que, pues bueno, que con sus flores del mal, pues él ya va prefigurando mm, el, pues bueno, lo que viene, lo que llegó, lo que vino con esta, esta, esta obra y que habla pues precisamente de lo que ya no será de ahora en adelante nada más lo poético, la belleza tradicional establecida pues por años de tradición y en su momento, pues en ese momento de la poesía en Francia sobre todo, pues bueno, ahí está precisamente este decrocamiento, este derruimiento de la forma poética, ¿no? Voy a leer El barco ebrio, que es otro de los poemas célebres eh, aquí está marcado, de Rimbaud,
pero que esta cuestión de la subversión de los valores, ¿no? La subversión de los valores donde ya no es nada más la belleza, o sea, el canto a la belleza y a los dioses y a las formas tradicionales, sino que también se incluye el mal, lo oscuro, lo prohibido, ¿sí? Como un acto de subversión de los valores y que después pues será llevado a sus últimas consecuencias con el surrealismo y con todas las demás vanguardias que vendrán a dinamitar. Pero quienes pusieron, pues ahora sí que los primeros cartuchos de dinamita, pues fueron precisamente los románticos, es una consecuencia del movimiento romántico, pero es todo Baudelaire, que sería, pues bueno, el abuelo de los poetas malditos. Más adelante vamos a ver cómo se llega a esto de los eh, poetas malditos, ¿no? Y pues bueno, por otra parte, también hay que destacar, y esto destaca en este poema, El barco ebrio, que en la poesía de Rimbaud, pues todavía hay esta tensión. Estamos hablando que tiene 16 años, entre 16 y 17 años. Hay esta tensión, pues obviamente él era un estudioso y había estudiado y había absorbido las formas clásicas de la poesía, que en ese entonces, pues bueno, había esa controversia entre los parnasianos y los simbolistas, ¿no? Donde los parnasianos, pues lo que planteaban era precisamente este rigor, esta perfección formal, al mismo tiempo que mantener los valores tradicionales poéticos, ¿no? Heredados, pues bueno, de la poesía latina y de la poesía griega, que durante años, ¿no? Dominaron la poesía de su tiempo. Pero para Rimbaud, estas formas de abordar la poesía eran pues demasiado frías y caducas. Entonces él rompe. Sin embargo, se puede ver que hay también trata de mantener pues la perfección formal, aunque ya habla de otras cosas. En este largo poema, el barco ebrio, del cual lo voy a leer apenas unas cuantas estrofas, que es está armado en forma de cuartetas y donde habla, pues precisamente eh, pues bueno, hace esta alegoría, esta metáfora de él como precisamente un barco ebrio en alta mar. Según iba bajando por ríos impasibles, me sentí abandonado por los hombres que sirgan. Pieles rojas gritones les habían flechado tras clavarlos desnudos a postes de colores. Iba sin preocuparme de carga y de equipaje, con mi trigo de Flandes y mi algodón inglés, cuando al morir mis guías se acabó el alboroto. Los ríos me han llevado libre a donde quería. En el vaivén ruidoso de la marea airada, el invierno pasado, sordo como los niños, corrí. Y las penínsulas, al largar sus amarras, no conocieron nunca Sanfarrancho Mayor. La galerna bendijo mi despertar marino, más ligero que un corcho por las olas bailé. Olas que eternas rolan los cuerpos de sus víctimas, 10 noches, olvidando el faro y su ojo estúpido. Agua verde más dulce que las manzanas ácidas en la boca de un niño, mi casco ha penetrado.
y rodales azules de vino y vomitonas me lavó trastocando el ancla y el timón. Desde entonces me baño inmerso en el poema del mar, infusión de astros y vía lactescente, sorbiendo el cielo verde, por donde flota a veces, pecio arrobado y pálido, un muerto pensativo, y donde de repente, al teñir los azules, ritmos, delirios lentos bajo el fulgor del día, más fuertes que el alcohol, más amplios que las liras, fermentan los rubores amargos del amor. Sé de cielos que estallan en rayos, sé de trombas, resacas y corrientes, sé de noches, del alba, exaltada como una bandada de palomas, y a veces yo sí he visto lo que alguien creyó ver. Bueno, es un fragmento nada más del árbol, del barco ebrio, ¿sí? Donde, pues bueno, ahí, pues bueno, se ve una voz sumamente fuerte y ya también ciertos elementos que podríamos llamar nosotros ahora acá surrealistas, ¿no? Plenamente surrealistas, ¿no? Que ya serían heredados por estos, eh, pues bueno, poetas, artistas, escritores, ya más adelante en las décadas posteriores, ¿no? Bueno, ahí vemos, ¿no? En esta época, eh, gracias a sus relaciones, ¿no? Eh, a las relaciones de Baudelaire con su maestro, Baudelaire, de Rimbaud con su maestro, conoce a Paul Verlaine, que tenía 10 años más que él, ¿no? Que además, pues ya estaba casado y tenía, tenía hijos y era ya un poeta reconocido. Ahí, pues bueno, la cuestión fue que eh, Verlaine se enamora de Rimbaud y tienen una relación pues muy tortuosa que pues los llevará a la casi a la destrucción, sobre todo a Verlaine, que pues destruirá casi su vida, llegará a la cárcel. Bueno, ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque también, pues bueno, Rimbaud, pues él estaba en su misión, pues no solamente de destrozar la poesía, sino de vivir la poesía y describir la vida de la poesía y al mismo tiempo destruir la poesía y también destruir todo lo establecido en los valores de la sociedad. Entonces, él era pues sumamente rebelde y pues era algo que no podía manejar Verlaine y que se dejó llevar por esa vorágine, por esa fuerza destructiva de la personalidad de Rimbaud. Entonces, Verlaine abandonó a su esposa embarazada para irse con Rimbaud. Verlaine primero lo invitó a Rimbaud a ir a París y luego se quedó a vivir con él, se quedaron a vivir juntos, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, vivieron juntos en París, Londres y Bruselas, en una espiral autodestructiva. Y pues bueno, Verlaine estaba enamorado y Rimbaud era cruel, dominante y despiadado con Verlaine. Eh, en 1873, luego de que se pelean, Verlaine le dispara a Rimbaud y lo hiere en la muñeca. Y por ese hecho, Verlaine fue condenado a 2 años de prisión. Eh,
ahí, pues bueno, eso marcó, pues bueno, el fin de su relación. Después Verlaine saldría de la cárcel y se encontraría de nuevo con Rambo, pero ya se volverían a pelear y lo mandó a París. Lo mandó a volar, más bien, a la relación, mandaron a volar la relación, ¿no? Entonces, en 1872, antes de eso, eh, pues bueno, es cuando viven juntos, ¿no? Verlaine abandona a su esposa, se va a Londres, como ya dijimos, se fueron a Londres, vivieron un tiempo en Londres, y pues vivían, mientras Verlaine pues daba clase, era tutor, pues Rimbaud se dedicaba pues a escribir y a leer y pues bueno, andaba en los bares del puerto, en las bibliotecas y pues vivían pues en la pobreza porque pues no ganaban mucho y pues emborrachándose, fumando hachís y opio, ¿no? Y pues bueno, ahí se pues habla de esta relación que será una relación muy tempestuosa. Aquí pues bueno, hay que mencionar, por ejemplo, que hay una gran película que no he podido yo encontrar ahora en en las plataformas, pero bueno, vi en el cine y la compré, tengo el DVD, eh, que se llama Eclipse Total, que es una de las primeras películas de Leonardo DiCaprio, cuando Leonardo DiCaprio era la viva, era la viva encarnación de de Rambo. Yo creo que no hay otro actor mejor para hacerlo en esa época cuando el DiCaprio estaba en esa edad para hacer este eh, hacerla de Rambo. Y también el otro actor, no, ahorita no recuerdo el nombre del otro actor que la hizo de Paul Verlaine, pero es igualito. Paul Verlaine, pues era bastante feo, a diferencia de, bueno, pues tenemos los cuadros y los retratos que hicieron de Rambo, y pues era todavía pues un carilindo, un muchachito carilindo, ¿no? Que entonces, eh, pues bueno, ahí en esa película se muestra pues toda esta relación tan tortuosa, ¿no? Entonces, bueno, eh, decíamos que el 10 de julio de 1873, eh, Verlaine le dispara a Rambo y aunque eh, pues bueno, no es superficial la herida, eh, pues llega la policía y Rambo lo denuncia, pero pues bueno, después retira la denuncia, pero a pesar de eso Verlaine es condenado a 2 años de cárcel por el Tribunal de Justicia de Bruselas, donde además pues su homosexualidad es un factor agravante, ¿no? Porque bueno, pues sabemos que en ese tiempo la homosexualidad era considerada pues como un delito, ¿no? Entonces, ahí, pues bueno,
Ya después, en 1874, Rimbaud pues se va a vivir con el poeta Germain Nouveau y escribe Las Iluminaciones, que él no verá publicadas, ¿no? Ahí se va a vivir a Londres una buena parte del año, ¿no? Y entonces, ya en 1875, después él se reencuentra con Verlaine. Eh, Rimbaud se había ido a Charleville, ¿no? Y luego se había ido a Stuttgart, donde él y se suponía que iba a aprender a alemán y ahí encontró una chamba de maestro, de tutor, y ahí se reconcilian de alguna manera Rimbaud y Verlaine y se van a vivir a Stuttgart. Sin embargo, pues se vuelven a pelear, vuelven a discutir y ahí es cuando ya rompe totalmente Rimbaud con Verlaine. Después, Rimbaud se va de Stuttgart a Milán a pie y después lo repatrian de Alemania hacia Francia y vuelve a su pueblo, a Charleville, a vivir pues obviamente con su madre. A los 20 años, Rimbaud decide quemar todos sus manuscritos y dejar de escribir y abandonar definitivamente la poesía a los 20 años. Y ahí, pues bueno, él decide aprender otros idiomas, español, italiano, árabe, alemán y griego, ¿no? Y no solamente eso, sino que también se convierte al catolicismo, ¿no? Eso. Entonces, antes de pasar pues bueno, a la vida después de que eh, decide dejar la poesía, pues hay que comentar por qué es considerado Arthur Rimbaud un poeta maldito. Pues bueno, aquí en este sentido, pues bueno, hay que decir que eso pues se lo debe a un libro que aquí lo tengo, que es Los poetas malditos de Paul Verlaine, ¿sí? Publicado en 1884, que es una antología de poetas donde Paul Verlaine incluye, entre otros, a, y aquí está la lista completa, aquí lo voy a leer, a Tristan Corbière, a Arthur Rimbaud, a Stéphane Mallarmé, a Marceline de Vaux-Valmore y a Villiers de L'Isle Adam y al Paul Lelian, que es el propio Paul Verlaine, que se incluye también como como poeta maldito, ¿sí? Donde, pues, Verlaine incluye poemas y algunos perfiles, breves perfiles de cada uno de estos poetas. Eh, Donde él, pues bueno, aquí se establece, ¿no? Por qué
poetas malditos. Déjenme verlo. Yo ya lo tenía aquí marcado, pero ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo veo? Chirion, yo ya lo había marcado, ¿no? Arturo Rambo. Caray, no lo encuentro. A ver, dice. Dice aquí. Dice, ¿por qué son malditos los 6 poetas de este ensayo crítico? Se preguntará el lector. Cuando se publica el libro, tanto Marceline de Vaux-Valmore como Tristan Corbière habían muerto sin haber obtenido la fama y formaban parte de la generación anterior. Por otro lado, Rimbaud había abandonado la poesía hacía años y estaba fuera de Francia. Maldito también es el mismo Verlaine que aparece bajo el seudónimo de Pobre Lelian. Los otros dos poetas, Mallarmé y Villiers de L'Isle Adam, son, aunque estaban vivos, habían sido escasamente reconocidos y sus obras poéticas poco difundidas. Todos ellos son malditos para Verlaine, aunque quizá a quienes mejor conviene el adjetivo sea Rimbaud y a él mismo, que quiere llegar a la fama de la mano de su antiguo amigo. Con este libro, Verlaine presenta una serie de poetas que encarnan el gusto poético que encausa la nueva sensibilidad simbolista con finas reflexiones críticas y algunas más de carácter humorístico. El libro no pretende mantener la formalidad de un ensayo de crítica literaria, pero lo es en realidad si se prescinde de algunas superficialidades, ¿no? Eh, bueno, aquí se, se, se señala, pero en realidad, sí, el por qué son poetas. Yo lo había aquí marcado, bueno, no lo encuentro. En fin, ¿qué es lo que marca eso? Bueno, pues, ¿qué significa ser un poeta maldito? Vamos a ver. Poetas que viven al margen de la sociedad, eso es lo que se ha llegado a poner, ¿no? Como eh, arquetipo literario ya más adelante. Un escritor que vive al margen de la sociedad, que rechaza las convenciones sociales, que experimenta con el exceso, con las drogas, con el alcohol, con el sexo, como vía de exploración artística y cuya obra es incomprendida en vida. Son artistas que encarnan la rebeldía, el sufrimiento y la búsqueda de lo absoluto a través de la destrucción personal. Eh, como decíamos, pues bueno, Baudelaire será el precursor, ¿no? Y Rimbaud llevará esto al extremo, ¿no? Su vida fue su obra, no se limitó a escribir sobre el desarreglo de los sentidos, sino que lo vivió. Y pues bueno, después se dio cuenta de que estaba, eh, pues, fue demasiado, se consumió hasta que se dio cuenta que dejó de, eh,
de encontrarle sentido a esa posición, a esa vida y a la poesía misma, y pues dejó de escribir. Y otros, pues bueno, han seguido esa parte, ¿no? O sea, otro que ha sido, y aquí tengo otro libro que es bastante interesante de Alfonso Carvajal, Los poetas malditos, un ensayo libre de culpa, donde pues este autor colombiano, pues bueno, hace su propia lista de poetas, malditos, y que pues bueno, incluye a otros autores, a otros poetas de antes de la época de Rimbaud, ¿no? Pues entre los que incluye pues a William Blake, a Novalis, a Gerard de Nerval, a Baudelaire, a Rimbaud y a Paul Verlaine. Entonces aquí también pues hace este análisis. Como vemos, desde luego, pues es muy amplio el, el espectro que ya incluye el que es un poeta maldito, ¿no? Que vive al margen de la sociedad, que rechaza las convenciones burguesas, que vive en el exceso y que es incomprendido en vida. Y con esta definición tan amplia, ¿no? Pues muchos poetas se la toman muy en serio y pues que piensan ser incluidos en esa cofradía de poetas, ¿no? De hecho, pues bueno, muchos pues consideran, por ejemplo, que hasta Jim Morrison podría ser considerado dentro de los poetas malditos. Pero yo creo que lo principal de lo maldito de los poetas tiene que ser precisamente no solamente la vida, sino también la destrucción de la propia poesía, es decir, la subversión de los valores y de las formas poéticas. Para mí ese es el meollo del asunto de ser un poeta maldito. Por ejemplo, eh, Verlaine incluye a Stefan Mallarmé como dentro de los poetas malditos. Y yo creo que, digo, para los que pueden estudiar y pueden ver la vida de Stefan Mallarmé fue todo menos un hombre que vivió en, fuera de las convenciones burguesas o que fue borracho y drogadicto. En realidad, su malditismo o su carácter maldito está en la forma. Allí sí, Stefan Mallarmé dinamitó, ¿no? Destruyó las formas tradicionales de la poesía, llevándolas a sus últimas consecuencias. Y ahí, si Rimbaud rompió con formas y con temas y con símbolos, eh, Estefan Mallarmé rompió con la página, ¿sí? Y entonces introdujo en la poesía, y ese es su gran aportación como poeta maldito de Estefan Mallarmé, haber roto pues vamos a decirlo así, la cuadratura, ¿no? El espacio de la página para convertirlo también en un elemento expresivo para la poesía, ¿sí? También el acomodo de la palabra en la página también comunica y también forma parte del lenguaje poético, cosa que no se había utilizado, ¿no? Entonces él con este poema portentoso, un golpe de dados no abolirá la realidad, pues marca a partir de entonces pues a todas las generaciones de poetas, sobre todo a los surrealistas, ¿no? Que ahí pues bueno crearán por ejemplo los caligramas, ¿no? De Apollinaire, de Guillaume Apollinaire,
y pues a partir de ahí se desprende pues todos los grandes movimientos vanguardistas hasta llegar a lo que ahora conocemos como la poesía visual, ¿no? Y tantas otras formas. En ese sentido, pues yo creo que la cuestión del malditismo en tanto convertir la vida en poesía o romper la, los, los valores de la vida y de las convenciones sociales, tiene más que ver con la cuestión, o tendría que ver más con la cuestión de la ruptura de las convenciones poéticas. Entonces yo creo que sí hay a veces cierta confusión porque no se conoce bien en qué consiste lo que planteó, pues bueno, bien en su momento eh, eh, Baudelaire, que diga Rimbaud, y lo que plantearon pues después tanto los surrealistas, y después de ellos los poetas beats, y después de ellos los poetas pues rock and rolleros, ¿no? Que han abrevado pues de toda esta tradición, ¿no? Desde Bob Dylan, Patti Smith, hasta Morrison, como ya vimos, ¿no? Que Morrison pues sí, pues no le alcanzó el tiempo porque pues se murió a los 27 años y apenas estaba eh, tratando de entrar al mundo poético, al mundo literario, pero muchas de sus canciones o sus mejores canciones tienen muchos elementos tanto del surrealismo como de la poesía maldita, vamos a decirlo así, en términos de la subversión de los valores, ¿no? Y de alguna manera, pues en la forma también, pero sobre todo la subversión de los valores, que eso era lo que le llamaba la atención. Entonces, pues bueno, como ya vimos, pues bueno, después de que truena definitivamente con Verlaine, también se cierra el capítulo, también se cierra el capítulo eh, poético de la vida, ¿no? Y pues fue una ruptura radical, ¿no? Entonces, digo, digo, ha sido motivo de mucha especulación, de múltiples libros, ¿no? De múltiples libros, de análisis, ¿no? Desde este libro de Jacques Rivière, uno de los primeros libros donde se analiza la obra de Rimbaud, ¿no? Este otro de Alain Borer, Rimbaud, La hora de la fuga, también otro libro, otro ensayo, y este otro ensayo, Rimbaud, el hijo, de Pierre Michon, donde también se hace, ¿no? Otro libro donde se analiza. Y bueno, hay multitud de libros biográficos, pero bueno, aquí voy a enseñarles, bueno, la biografía canónica de Enid Starkey, Arthur Rimbaud, publicada por Ciruela, ¿no? Que es un tomote, ¿no? Aquí está publicada por Ciruela, que esta es básica, pues bueno, aquí viene toda la vida de Rimbaud. Y este otro que es también de Alain Boré, que se llama Rimbaud en Abisinia, que es precisamente pues es la segunda, ahora sí que la segunda parte de la vida de Rimbaud, todo lo que él pasa y lo que él vive y lo que le sucede estando en Abisinia, en África. Y estos otros que son eh, otro de Rimbaud por sí mismo, otro perfil biográfico de Yves Bonfoy, también.
raro, publicado por Monte Ávila. Este esbozo biográfico, pues bastante tradicional de Ramón Buenaventura, ¿no? También una buena introducción a la vida y la obra de Rimbaud. Está en Hiperión. Y el retrato hablado de Arthur Rimbaud de Michel Butor, que también este está muy bueno, que está publicado. Este todavía se puede conseguir en siglo XXI. Este todavía de Michel Butor o Butor, todavía se puede conseguir en siglo XXI. Entonces, son algunos de los libros biográficos y estudios literarios sobre Rimbaud. Que entonces, que bueno, pues algunas de las ideas, especulaciones de por qué él no dejó la, pues, testimonio de por qué, no dejó por escrito por qué. Y bueno, pues se ha especulado mucho, bueno, de las razones, ¿no? Pues la primera de ellas, pues quizá la desilusión, ¿no? Rimbaud creyó que la poesía podía transformar la realidad, llegar al absoluto y pues se dio cuenta de que no, de que la palabra poética tiene sus límites para lograr esa alquimia del mundo. Y entonces cuando se dio cuenta de ello, pues fue el fin, ¿no? Perdió el interés. De alguna manera, una temporada en el infierno habla de eso, ¿no? De haber explorado el infierno, de haber tocado el infierno, de haber pisado el infierno y no haber encontrado la revelación que buscaba, ¿no? Luego, pues está también, pues que fue rechazado, su momento no fue reconocido como el gran poeta que era, además de, pues, de que obviamente, pues despreciaba el ambiente literario, pues la hipocresía que siempre ha existido en los ambientes literarios de todos los países, de todo el mundo, en todas las épocas, y que también, pues bueno, y eso era parte de su eh, desacuerdo con Verlaine. Verlaine, que era un poeta ávido de reconocimiento y que precisamente, pues bueno, él sí sigue, pues bueno, sigue escribiendo, sigue publicando, y de alguna manera el hecho de publicar la obra inédita de Rimbaud, Las Iluminaciones, el haber publicado este librito donde pues en realidad los únicos poetas malditos, malditos, pues son, podrían ser Mallarmé, Verlaine y el propio Rimbaud, eh, pues de alguna manera es como una especie como de tratar de subirse al carro de, bueno, yo descubrí y yo tengo que ver con este gran poeta que en su momento nadie peló, y darlo a conocer o pegarse a él, pues bueno, es parte precisamente pues de esta ambición de Verlaine de figurar junto con su gran amigo, al cual curiosamente él ya pensaba muerto cuando publica sin su permiso Las Iluminaciones, ¿no? Porque, pues bueno, él ya estaba en África, ¿no? Entonces, desde 1875 hasta 1891, cuando muere, Rimbaud cambió eh, radicalmente su vida, ¿no? Fue un viajero incesante, estuvo en Alemania, en Italia, en los Países Bajos, en Dinamarca, en Chipre y finalmente llegó a África. Ahí trabajó de muchas cosas, fue mercenario del ejército colonial en Java, trabajó en una cantera en Chipre y finalmente se estableció como comerciante en Adén y Harar, en lo que hoy es Yemen y Etiopía.
ahí se dedicó al comercio de café, pieles, marfil y armas. Eh, Llevó una vida dura, obsesionado con hacer fortuna. Escribía cartas a su familia hablando solo de negocios, del clima, de los precios y nunca mencionaba la poesía. Si alguien le preguntaba por sus versos juveniles, se molestaba visiblemente. Nadie sabía en esta parte de su vida, nadie se imaginaba que él había sido poeta, ¿no? Eh, como decíamos, pues bueno, fue soldado en el ejército colonial de los Países Bajos, en la isla de Java, y pues desertó casi inmediatamente y regresó a Francia en barco. Pasó varios meses en Indonesia antes de desertar y escapar. Luego, pues vagabundeó un tiempo entre 1877 y 1879. Fue a Inglaterra en 1874. Después se fue a El Cairo, Alejandría, las Islas Orientales. Fue capataz en una cantera de Chipre. Trabajó en un circo. Cruzó los Alpes a pie, visitó Viena, Egipto y otras regiones. En 1880 se estableció en Adén, en Yemen, como empleado de la compañía comercial, de una compañía comercial fundada por Alfred Bardi. A mis finales de 1880 eh, fue, trabajó ahí en esta compañía y empezó a comerciar café, pieles, caucho, marfil, almizcle. Fue el único francés residente en Harar en, durante mucho tiempo y eh, pues bueno, ahí pues bueno, seguía mandando cartas a su familia, fue a regiones poco conocidas de Etiopía y Somalia y después pues bueno, eh, se sabe, ¿no? Ahí viene que vivió con dos mujeres de Abisinia, ¿no? Eh, Tuvo varias amantes nativas y durante un tiempo vivió con un etíope. eh, y pues bueno, eh, vendió armas, ¿no? En 1887 eh, le vendió armas al rey Menelik II de Etiopía, ¿no? Todo esto se sabe por las cartas y por los documentos que se han podido encontrar sobre pues estas cosas. Ya en los últimos años de su vida construyó una casa en Harar que convirtió en posada y pues bueno, él se dedicaba pues a recibir a exploradores y a gente que visitaba el lugar, y sobre todo pues personas que eran francesas y que pues así, ¿no? Eh, ¿No? Hasta que finalmente, pues bueno, hay, pues bueno, esta cuestión que yo pongo en la portada del programa donde digo que a los 19 años escribió poemas portentosos y luego se fue a traficar esclavos en Abisinia, pues es parte del mito, ¿no? Que en realidad no hay evidencia de que él haya traficado con esclavos, aunque en esa época
mucho tráfico precisamente de esclavos también, sobre todo en esa región donde él estaba. Eh, pero pues eso se ha hecho muy común y se ha puesto como un mito, sobre todo pues porque queda muy bien, ¿no? Para para la fama de poeta maldito, ¿no? Que escribe poesía y después es esclavista, pues pinta muy bien y queda muy bien como esto. Lo que pasa es que él sí era, pues estaba obsesionado con hacer dinero. Esto sí está documentado de que él tenía un cinturón donde cargaba el oro que tenía, ¿no? Y que pesaba como 10 kilos, ¿no? Y lo traía siempre a la cintura, o sea, traía un cinturón lleno de oro, que pues esto después le causó problemas físicos, ¿no? Traer todo el oro que tenía lo traía en la cintura, ¿no? Que eso pues bueno era. Entonces, en febrero de 1891, eh, a Rambo le empieza a doler mucho la rodilla, eh, y pues se empieza a sentirse muy mal. Estos dolores se vuelven insoportables. eh, lo llevan, lo sacan de Jarar y lo llevan pues cargando, ¿no? Todo el viaje hasta que llega a Marsella, donde pues ahí fallece el 10 de noviembre de 1891, después con un carcinoma en la rodilla derecha, ¿no? Que había degenerado de una sinovitis. Y para entonces, cuando él ya le había mandado un telegrama a su madre donde le pedía que lo fuese a ver a Marsella, ya le habían amputado la pierna derecha. Y pues ahí ya fue cuando eh, pues muere eh, el 10 de noviembre de 1891, donde pues ya él muere, Arthur Rimbaud, como consecuencia de esta, pues, carcinoma en la pierna, en la rodilla. Bueno, ¿qué y por qué? ¿Cuál es la trascendencia de Arthur Rimbaud? Bueno, primero que nada, pues por la singularidad de su obra, por la singularidad de su planteamiento literario, ¿sí? Algo que cambiará para siempre, pues cambió para siempre la historia de la literatura, el devenir de la literatura, que es precisamente, pues parte que viene pues desde el impulso romántico. Hay que recordar que el impulso romántico del movimiento romántico es uno de los impulsos artísticos vitales, filosóficos más revolucionarios que ha habido en el mundo, y que ha habido diferentes encarnaciones o versiones del espíritu romántico, que es esta cuestión de poner por delante la vida en el arte, antes que la forma o que las instituciones o que el formalismo de las cosas. Lo primero es el sentimiento, la emoción, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que, bueno, primero se destaca, pues bueno, que fueron 3 años desde que publica ya en forma hasta que publica su último libro y decide ya no, su primer y único libro.
y decide ya no volver a escribir literatura y decide ahí, salir de todo ese mundo, y eh, sentó las bases de lo que serán los movimientos, ¿no? De vanguardia, literarios de vanguardia, y también, pues, eh, será considerado, por ejemplo, Albert Camus, lo considera el más grande de todos los poetas, para muchos es uno de los grandes poetas de todos los tiempos, a pesar de que pues su obra es corta, pues bueno, lo que alcanzó a escribir en esos años, pero sin embargo, pues es como una luz brillante, ¿no? Es como un cometa que pasó y deslumbrante y que se apagó por decisión propia, que él mismo se apagó porque ya no sintió eso que él esperaba y que se dio cuenta que era una visión, una ilusión, y que él no lo encontró y que a pesar de haberlo hecho, lo encontró, ¿no? Entonces, pero sí abrió camino, abrió un gran camino y pues ha sido reconocido, ¿no? Sigue siendo reconocido y leído y estudiado y lo seguirá siendo, pero pues eso es son algunas de las enseñanzas que nos deja Arthur Rimbaud. Bueno, pues muchas gracias por su paciencia. Aquí pues hemos llegado al final de este recorrido por la vida, la obra y pues un análisis más o menos somero, desde luego, pues aquí están las lecturas para quien quiera profundizar. Sobre todo hay que leer su poesía. Finalmente, más allá de la vida y todo eso, hay que leer la poesía. En este caso, la vida y la poesía están íntimamente relacionadas, pero lo más importante es precisamente lo que no, lo que podemos extraer de la vida y de la obra de un personaje tan importante para la historia literaria del mundo como la de Arthur Rimbaud. Entonces, bueno, pues ese es hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues les agradezco mucho su paciencia, su eh, amabilidad de estar acá en el programa, en el episodio. Como siempre, pues les recuerdo que eh, si quieren escribir, ya escriben o quieren escribir y quieren ejercitar su oficio literario, pues se inscriban a los talleres literarios que tenemos en la semana: lunes poesía de 6 a 8, miércoles narrativa de 6 a 8 y sábados de 1 de la mañana, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Los sábados el taller de creación literaria para principiantes. Se pueden inscribir y también pueden solicitar las asesorías literarias personalizadas para que puedan trabajemos juntos y dejemos al punto su libro de cualquier género, narrativo, poético, y también eh, pues lo podamos empezar. Si tienen una idea que quieran realizar empezar un libro, una novela, un libro de cuentos, una novela, su propia tesis, se inscriban en las asesorías personalizadas. Acá está, en este lado, acá debajo en la descripción del programa, ahí están los datos para que me escriban por correo electrónico
tundeteclascursos@gmail o a mi WhatsApp, que también ahí está disponible. Y pues también nuevamente invitarlos a que consigan Antología de lo Indecible, cuentos de su servidor y La Tertulia, ensayos sobre literatura mexicana, que también están disponibles en librerías reales, vamos a decir, en librerías objetivas y en librerías digitales. También ahí pueden buscarlo y ahí lo pueden conseguir. Pues bueno, pues muchas gracias y pues nos vemos a la próxima.